Hola amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero y ya entrando en estos días de verano donde hay tanto calor, tanto a nivel nacional como internacional y unas olas de calor muy fuertes, recordando siempre mantenernos bien hidratados. Con ustedes estamos su equipo o parte de su equipo, extrañando a Alcedo Ramírez, estamos Hermógenes Casado, Francisco Canahuate y una servidora. Sí, Alcedo Ramírez muy temprano envió su mensaje renovador del alma, el confort del espíritu, y entonces se marchó al interior del país y nosotros lo apoyamos, somos paternalistas por la amistad y el cariño. Le mandamos un saludo, así como Alcedo Ramírez ausente, a Francisco Canahuate, a Juanita María Canahuate y Rochet. Entonces, también a los amables televidentes que semana tras semana conectan con nosotros a través de este medio. Tenemos hoy un contenido noticioso, informativo y nuestros comentarios bastante fornido, bastante energético, y entonces es cuestión de entrar en materia porque no solamente es el comportamiento de la economía, sino las proyecciones a futuro y la comparación con otras instancias. Francisco, ¿cómo te sientes? Muy bienvenido. Hola Hermógenes, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio una vez más. Realmente el ambiente se está caldeando, las instituciones están dando señales de enfrentamiento, entiéndase el Congreso Nacional, la Comisión de Acusación y la actitud política contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Todos estos elementos los vamos a tratar en el día de hoy. Y los comentarios económicos y por qué no también la parte de las divisas, que comienza su deslizamiento hacia arriba de una manera discreta, pero constante. Le paso la palabra a Juanita. Así es, y vamos a hablar pues de todas esas variables y vamos a hablar también del turismo, de cómo cerró ese primer semestre y definitivamente pues comparando esa economía dominicana y viéndola en el marco internacional, no vernos solamente, ¿verdad?, como una parte de una isla, sino pues ver cómo nosotros en el mundo pues también nos estamos desempeñando. Ustedes no se muevan, que regresamos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, aquí estamos para continuar nuestro programa Balance Financiero. El ministro de Economía, es largo el nombre, pero vamos a abreviarlo, el ministro de Economía, Pavel Lisa, ha dado apoyo a las informaciones suministradas por el Banco Central, por la Junta Monetaria respecto a la actividad económica del país. Y digo, ha dado apoyo porque lo que ha hecho es refrendarlo. Nada de lo que él ha dicho pudiera constituir
una novedad, pudiera constituir un adicional, y es que él resalta el comportamiento de la economía dominicana durante los últimos años. Cuando se dice el crecimiento económico promedio de los últimos años es de un 5%, habría que ver si estamos hablando del crecimiento de la actividad económica, el crecimiento de la inflación o el crecimiento del Producto Interno Bruto. De todo esto, lo que importa no está contenido en los términos citados, lo que importa es la calidad de vida, cómo ha ido cambiando la calidad de vida del dominicano en el paso del tiempo, cuáles esfuerzos se han hecho para lograrlo y cuál ha sido el resultado obtenido, cuál ha sido el nivel de cumplimiento de esas metas trazadas. Entonces, no estoy diciendo que no sea correcto lo que dice el ministro de Economía, lo que sí estamos es intentando poner en contexto, tratar de sacarle la ventaja personal, el beneficio a la calidad de vida, al estándar de vida del dominicano. Francisco, no estoy siendo muy duro, ¿no? No, tú entras con el análisis macroeconómico y la microeconomía. Y aquí viene lo de la calidad de vida. Pavel Lisa es un joven economista muy destacado que se caracteriza por el análisis de las variables y muy objetivo en su juicio. Le ha tocado una época difícil en un ministerio que quisiera reforma y que no la logra porque no hay mucha armonía con el Ministerio de Hacienda en cuanto a ideas básicas de las reformas integrales que están pendientes. De todas maneras, las informaciones que él sirve al país son una reiteración, son conocidas y como bien tú señalas, Hermógenes, no es lo mismo un crecimiento nominal que un crecimiento real y tampoco es lo mismo un crecimiento nominal o real que una distribución apropiada y equitativa del ingreso entre la parte de la población. Dos vías fundamentalmente hay para una justa distribución del ingreso. Una es el salario acorde con la canasta básica para que se pueda sufragar, que no es el caso dominicano, donde el salario mínimo está muy por debajo de lo que es la canasta básica. Y otro es la tributación para que el Estado pueda ejecutar las obras sociales. Y aquí tampoco se está logrando el objetivo que se espera, que se desea y que conviene, porque hay un nivel de presión tributaria muy alto para un segmento de la población, pero la presión tributaria como criterio global es muy baja. Entonces tenemos niveles de gastos públicos muy por encima de los ingresos tributarios, con lo cual hay un presupuesto deficitario todos los años que se financia con endeudamiento. Y esto también es una tarea pendiente. Juanita. Y a propósito de esa repartición, de esa distribución de la riqueza, también hay un elemento que esta semana hubo un estudio del Banco de Desarrollo de América y el Caribe sobre la desigualdad y justamente pues esta repartición y cómo se va, digamos, de generación en generación extendiendo esa desigualdad. Y ellos pues señalan dos razones fundamentales por las que la desigualdad sigue siendo tan marcada. Una es la educación y otra es el hecho de que muchos de las oportunidades laborales pues no acceden, no pueden acceder, quizá porque muchas veces es por el relacional, se decía, pero definitivamente que el nivel educativo y el hecho de que tengamos una educación que tiene tantas oportunidades de mejora hace que sea muy difícil para un segmento importante de la población pues formarse de manera adecuada y
encontrar las oportunidades laborales. Si la educación es de calidad, pues las empresas estarían mucho más abiertas vamos a decir, a otras instituciones educativas o a perfiles que vengan de múltiples instituciones educativas. Yo creo que ahora que estamos casi, ¿verdad?, iniciando el año escolar, que estamos en previsión del año escolar, se hablaban de unos bonos, hablaba el ministro de Educación que se iban a entregar. Creo que es el momento para concentrarnos en esa educación si también queremos ayudar a que esa desigualdad vaya desapareciendo. Sí, la brecha entre las etapas o las clases sociales de los países, sobre todo en Latinoamérica, siempre ha sido objeto de estudio, y es que lo que importa es saber hacia dónde se pone la mira. En la familia numerosa, ya no, pero antes era normal entre 7 y 10 hijos. Juanita, usted que es una madre Nobel, entonces entre esos hijos, ¿por dónde tú orientas tu atención primaria? Tú dices, bueno, tengo X cantidad de dinero, quizás con esa cantidad de dinero pueda vestir a 3, pueda vestir a 4, pero no puedo vestirlo a todo. Ahora, ¿qué hago? No visto a ninguno. Entonces, selectivamente y por las razones que tú entiendas, por comportamiento, por afecto, por discriminación, por lo que sea, tú haces la orientación hacia, te desbordas hacia esa vertiente de la familia, esa parte. Así en los países, bueno, tú dices, el doctor Joaquín Balaguer gobernó el país durante 4 periodos, 5 periodos. Yo no sé, porque él gobernó durante la era de Trujillo. Francisco me va a ayudar a ensaltar esa aguja, que no encuentro la diana, porque yo no puedo decir que fue desde el 66 hasta el 78 y después desde el 90 hasta el 96, porque cuando Trujillo ya va... Bueno, lo que quiero decir es que se decía que el doctor Balaguer escondía la pobreza poniendo una valla, un muro, para destacar la obra que está construyendo de este lado. Y las mayores críticas, o el ejemplo fehaciente, fue el Faro a Colón, que no creo que se construyó en su totalidad con recursos propios, porque era un proyecto basado en donaciones, como la Sagrada Familia, algo así. No con tanto ritual, pero muy asociado a donaciones y aportes de países, de manera que fuera un monumento internacional. Entonces, alguien decía, bueno, ¿qué se puede hacer por Santo Domingo? Hay un letrero muy bonito en la cabeza de donde comienza el elevado, después que desde el este al oeste tú abandonas el puente y dice Santo Domingo, bienvenidos. Pero entonces cuando te montas en el elevado, ya en Santo Domingo, no en la provincia, no en la zona oriental, entonces te encuentras que el elevado prácticamente es rosa, con las habitaciones de los apartamentos que construyó Balaguer, se construyeron durante el gobierno de Joaquín Balaguer, y que creo que este ingeniero que se ligó mucho a la actividad de la banda colorada, Pérez Martínez, pues fue el que construyó toda esa área del Quinto Centenario, de Villa Juana, Villa Francisca, etcétera, porque fue un intento de remozamiento para que pudiera pasar la avenida 27 de febrero. Juanita María, historia para usted era embrión. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo tapamos? ¿Qué hacemos? Santo Domingo necesita, la ciudad de Santo Domingo necesita un replanteamiento total para que sea una ciudad planificada. Y esos cordones de miseria que están en el entorno, pues necesitan una inversión. Y quizás las cajitas convertidoras muy buenas, muy oportunas, porque te va a poner a nivel de HD,
pero en una casucha se pueden dañar por las filtraciones. Mira, cada gobierno tiene su impronta y hay que partir de cuando hay un solar yermo y tú decides edificar. Edifica con planificación, con unos planos acabados y pensando en el presente y el futuro. O edifica partiendo de la necesidad del momento. Yo pienso que dentro de esa actitud histórica que tú traes a la luz, habría que pensar en los pulmones de la ciudad, que no ocultan, sino que son fuente de vida. ¿Qué sería de la ciudad de Santo Domingo sin el Botánico, sin el Mirador y otros tantos parques que fueron construidos en aquel momento? Entonces, cuando tú tienes el solar yermo y quieres edificar, tú tienes muchas necesidades dispersas y hay que vivir el momento histórico en cada etapa de la vida de los países. Y es como una carrera de relevo, donde uno termina, comienza el otro. No siempre se continúa el criterio de actividad estatal, sino que cada gobierno entiende que debe comenzar de nuevo donde el otro continuó, pero con su propio criterio. Y quizá eso hizo falta en algún momento, la continuidad de las obras públicas, cosa que no está ocurriendo en la actualidad. En este momento hay conciencia de que la obra pública que se ha realizado es dinero del contribuyente y se trata de mejorar en ese sentido lo que hay construido. El Faro a Colón, al que tú te referías, no trató, en mi opinión, de poner paredes para ocultar, sino que era un compromiso interamericano donde a quien se le edifica el monumento es precisamente al unificador de las dos culturas, y varios países habían hecho aporte para la construcción de esa obra y fue como pagar una deuda histórica que ya se tenía. La pregunta era si era el momento, si había recursos para hacerlo o si fue un exceso lo que se construyó, pero la obra está ahí, es un monumento muy visitado en la actualidad y es parte de lo que identifica ese Santo Domingo Este hoy día, que ya no está en el Distrito Nacional. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la Torre Eiffel en el momento que se estaba construyendo? Si se consideraba una obra suntuaria o si por el contrario se veía como una obra proyectada a ser un ícono de proyección universal y una fuente de atracción turística y cultural. Entonces, en cada momento hay que ver la razón que ha tenido cada gobernante para hacer lo que hizo en el aspecto material. No toco el aspecto político ni el aspecto de la edificación de la sociedad, sino la parte material. Juanita. Así es, esa Torre Eiffel que fue, verdad, solamente temporal y que hubo tantas críticas en ese momento de ese... Hoy es la meca del amor. Y ahora es el símbolo de París, o sea que hay cosas que, verdad, no se saben en el momento de realizarse. Pero sí hay una parte de lo de crear conciencia y, claro, las obras del gobierno deben ir siempre por el bienestar de la sociedad, pero esa parte de crear conciencia creo que a cada uno pues también nos toca, y esa parte de educación general en el sentido es educación vial, saber que tenemos que respetar las reglas, es educación, por ejemplo, en el ahorro de energía, tanto energía eléctrica que se encienden ahora los aires durante tantas horas y entonces se sobrecarga el sistema, el agua que hay para todos, pero debemos racionalizar esa agua, realmente ese uso, y también pues la planificación urbana, que qué importante saber que eso que nos dice planificación urbana es porque esa es la cantidad de recursos que hay para un sector particular y no empezar a construir allá donde está prohibido.
Nosotros volvemos en un momento, no se mueva. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos en su segmento Gestión Empresarial y al empresariado pues en estos días le ha llamado mucho la atención un proyecto de ley que fue depositado por iniciativa del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional con relación a unas facilidades y a la declaración de prescripción con relación a deudas tributarias. Y creo que eso ha traído muchas preguntas, ¿verdad, Hermógenes? Ha traído muchas. La anécdota principal que tengo para ustedes es, me llama alguien y me dice, oye, estoy buscando la amnistía, la nueva amnistía, la estoy buscando en la oficina virtual y no la encuentro. ¿Dónde la puedo hallar? Aparentemente todavía en la página no aparece el proyecto de ley, quizás como es por ley. Es un proyecto y está para conocerse. Hay un periódico, el Diario Libre, que se encargó de difundir durante varias ediciones el contenido del proyecto de ley. Pero hurgando, porque uno tiene que verlo todo, me encuentro un cuadrito en una pequeña reseña como subtítulo de otro tema dentro del periódico Hoy. Entonces, pudiera ser una noticia de que ellos visitaron. Ellos son el ministro de Hacienda y el director de Impuestos Internos. Visitaron a la comisión o visitaron a los diputados, no en la fase introductoria, sino para ir a empujar y explicar el asunto. Y me voy a permitir leer muy breve, porque dice... El ministro de Luis Valdés y el ministro de Hacienda, Ochi Vicente, se reunieron con diputados para explicarles el alcance de la iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene como objeto dar una oportunidad a los contribuyentes para que regularicen su situación honrando sus deudas con la DGII. En otra parte dice que la deuda tributaria no están incluidos, y esto es lo que quería, no está incluido dentro del proyecto, los impuestos a las sucesiones, a las placas de vehículos, ni el registro de la propiedad, porque dijo que esto se debe a que gravámenes que se pagan cada año no serán incluidos. Ese es un aclarando porque, bueno, falleció y no hicieron la declaración de heredero a ti. Y ahora, sin embargo,
la Dirección de Impuestos Internos está muy agresiva tratando de localizar los recursos y es una buena gestión porque está para cobrarlo, para hacer los recaudos y está notificando, mire, usted debe tanto, acójase a las facilidades que estamos ofreciendo. Eso es una oferta preley. Pero esa es una aclaración que más bien confunde. Vamos a repetir el parrafito para el beneficio de los amigos televidentes y para comentar por qué parece más confundir que aclarar. Bueno, me voy un poquito más atrás para el contexto, ¿no? Dice que el proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, dije fiscalización, primera vez que se menciona fiscalización, o sea que aparentemente tú tendrías acceso a darte por fiscalizado a cambio de una tasa. Fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. No estarán incluidos los impuestos a las sucesiones, a las placas de vehículos ni el registro de la propiedad. Sí, pero decía algo más. Decía que se debe a que gravámenes que se pagan cada año no serán incluidos. Entonces el impuesto sobre la renta que se paga cada año no estará incluido. Yo te leía, mira, hasta lo recorté porque es un pedazo, director, mira, es un pedacito de papel que salió en el hoy. Francisco Canahuate. Lo que pasa es que... Conmigo no, Francisco. Al presentarse como una aclaración, hay que decir que es más bien una confusión, porque son la deuda del año 2015 hacia atrás, que cuando se cumple con los requisitos establecidos, se le daría una cancelación de la deuda. Y el principal impuesto es el de la renta. Pero fíjate qué diligente, o sea, el director, don Luis Valdés, nuestro amigo, no va ni va en comisión, dije con Jorlin, con los va con la autoridad máxima del aparato, digamos, monetario, que es la Hacienda. Recaudador y fiscal. Y fiscal. Realmente hay que destacar en esa diligencia que el tiempo que se otorga en el proyecto es muy breve, es hasta el día 20 de diciembre, o sea que estamos hablando de menos de 6 meses prácticamente. Sí. Entonces, si se... Por eso la 46-20 hubo que prorrogarla casi. Si hay un propósito de resolver algún problema rápido, entonces debe contarse con la aprobación. Sin embargo, ahí hay que señalar la posición de un recaudador nato como es Teófilo Rico Tabar, que ha hecho su reparo a uno de los puntos del proyecto que tiene que ver con la banca de lotería. Sí. Yo creo que ahí pudiéramos escuchar el punto de vista de Juanita. Bueno, es bueno porque cualquiera, estamos hablando, ¿verdad?, de fiscalizaciones de antes del 2015, estamos hablando de banca de lotería y es que el proyecto tiene 4 partes, vamos a decir, o sea, todas las deudas que son anteriores al 2015, que hay un proceso, si hay deudas abiertas, pues un proceso de fiscalización, que pagando una tasa. 6.000 contribuyentes le explicó a los diputados. Cuando hay luego del 2016, entonces esas deudas tienen facilidades, que son facilidades, lo que dice el proyecto, que no necesariamente lo que entra al Congreso es lo que sale, pero son facilidades similares a lo que tenía la ley 4620, o sea, 70% del impuesto sin intereses y recargos, si es una deuda determinada, y si es una deuda que voluntariamente viene de una rectificativa voluntaria del contribuyente, pues solamente se reduce al 100% del impuesto sin los intereses y los recargos. Entonces hay una tercera parte de ese proyecto que corresponde, y después quiero ir a Hermógenes a ver con relación a esto, que es con relación a las instituciones públicas y a las retenciones que han realizado, y se le da
un tratamiento muy particular hasta incluso las obligaciones hasta agosto del 2020, lo que es un periodo que me llama la atención el hecho de que quizás no había visto otros proyectos en el que habían esas facilidades para instituciones públicas que hubiesen retenido impuestos. Y una cuarta parte del proyecto, que es la que refiere don Francisco, que es con las bancas de lotería, pues dándole un plazo adicional, una gracia adicional. Y dentro de esto es lo que no solamente Kiko Tabar, sino varios expertos han dicho, se le ha dado mucho chance y que pues en algún momento habrá que empezar realmente a aplicar esas regulaciones y sanciones, y es un tema muy sensible en nuestro país, pero miren qué abarcador que estamos hablando. No estamos hablando solamente de facilidades, estamos hablando de 4 renglones que propone hoy en día el proyecto. Sí, el asunto de las instituciones públicas es evidente porque comenzó con un 0.5%, y tengo entendido que con la ley 253/12 fue que se estableció en un 5% de retención. Quiere decir que el suplidor del Estado recibe un pago de su factura con una deducción de un 5%. Si la deuda es de 100 pesos, recibe 95 pesos, y esos 5 pesos pasan a ser un anticipo que se va a aplicar luego de que tú tengas las certificaciones y los reportes a impuestos internos, que se va a juntar, se va a unir al anticipo normal, porque es un anticipo adicional, pero que al mismo tiempo debe servir, y quizás ese es el rol que no ha estado cumpliendo, de cruce entre lo que declara el contribuyente que facturó los 100 pesos y lo que comunica como dinero retenido al momento del pago, o sea, lo percibido, la institución pública. Entonces, es posible que como la institución pública, y dice en gran cantidad numeraria, no reportan, queda trunco la posibilidad del cruce, porque la información llega de manera unilateral, donde dice: a mí me retuvieron este monto y yo vendí este monto, pero que no necesariamente. El tiempo apremia, pero quizá hay que hacer también una aclaración. Sí, adelante, Francisco. El tema fundamentalmente es de las instituciones públicas, no de las empresas públicas. Instituciones públicas. Entonces, creo que también los ministerios. Creo que también abarca el tema de las retenciones del impuesto sobre la renta de los asalariados. Y recuérdate que en el programa anterior decíamos o recordábamos aquel episodio entre la universidad y impuesto sobre la renta, donde el presidente Guzmán dio la orden de que le cobraran a la UAS la retención, y la UAS le reclamó el 5% que le había dejado de pagar para pagar de ahí el impuesto, y él optó porque dejaran eso así. Sí. Quiere decir que también habría que ver no solo la retención por pago, por compra y contrataciones públicas, sino por salarios. Por salarios también. Ese es un tema importante, lo de los salarios, y yo te invito a que hablemos un poco de este tema en el mundo de los impuestos, porque ahora el segmento que va es de contaduría y finanzas, pero no es bueno dejar los truncos porque tú has puesto sobre la mesa una ficha. Vamos a hacer la pausa y volvemos. ¿Así, doctora? Correcto. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí de regreso en Contaduría y Finanzas siempre hablamos de la profesión de la contaduría, los acontecimientos relativos a la finanza, índices y demás temas que surgen. Eso del proyecto de ley que nunca la reseña del periódico dijo que era una amnistía, decía de facilidades, pero habló de fiscalización. Entre lo que eso lo retomamos, la semana pasada decíamos, bueno, se adelantó la banca comercial y marcó el 56 por 1, estoy hablando de la tasa cambiaria, marcó el 56 por 1, pues se le fue adelante al Banco Central, y el Banco Central dijo, pues voy para allá y súbemele 25 centavos en esta semana al precio de venta del dólar, para que de 55.89 pase a 56.14. Ahora hay una curiosidad acá, y esto según las páginas en promedio de la banca comercial. ¿Cuál es la peculiaridad? Que la banca comercial dice, yo vendo el dólar al 56.10 y el central dice, yo al 56.14. Entonces ahora se ha invertido, la torta se ha virado, porque siempre la banca comercial estaba comercializando, vendiendo a 50, 60, hasta 80 centavos por encima, Francisco. Hay disponibilidad. Bueno, siempre se ha hablado de que tenemos 3 a 4 meses de importación. Exacto. Una Entonces, reserva internacional neta sobre 17 mil millones. según fluye la oferta y la demanda en el mercado, en esa misma medida se va moviendo. A mí me gusta con el dólar marcar el precio cuando hago una transacción, porque eso cambia de momento en momento. Y como estamos hablando de un promedio, hay que ver si ya se ha deslizado unos puntitos más. Pero lo importante es que hay estabilidad. Hay estabilidad y recuerda que la banca comercial a la semana pasada, y es al momento de producir nuestro espacio, porque las cosas son muy dinámicas, era el 56.00, le subió 10 centavos, y el central dijo, bueno, pues yo de 55.89 me voy a 56.14 y le subió 25. O sea, hay una brecha de 15 centavos. También el petróleo se ha estado moviendo hacia arriba. Bueno, me sorprendió el hecho de que por la situación de la inflación en Estados Unidos, que ha alcanzado prácticamente la meta, nada más le falta un punto, la inflación bajó de 4 a 3, según la medición de la Reserva de Estados Unidos. Y su meta es un 2 para volver al año 19, prepandemia. Esa noticia automáticamente disparó los precios del barril de petróleo, que nosotros aquí estábamos prácticamente decretando el final de la alta demanda de petróleo por la energía alternativa. Pero ¿qué sucede? Que cuando la inflación baja en Estados Unidos, se espera un aumento en la demanda, porque las medidas restrictivas se le quita el candado y se echa a correr. Esa es la situación del barril de petróleo. Pero sobre el tema ese de que hablábamos ahorita, que nunca se ha hablado, y que compete a la contaduría y a la finanza, nunca se ha hablado de la palabra amnistía, sino de facilidades. Volvemos al tema del proyecto que está hoy en el Congreso y que no sabemos si será aprobado o cómo será aprobado.
Ciertamente ese proyecto hay muchas inquietudes y hay personas que dicen cualquiera se puede acoger. Bueno, las facilidades establecen ciertas exclusiones. Una es, por ejemplo, si la persona tiene un proceso penal, que aunque uno diga, bueno, esos son los menos, sí existen, y en ese caso pues no pueden acogerse a las facilidades. Y es bueno también aclarar que no es una amnistía, e incluso lo de anterior al 2015, porque se habla de ¿verdad? Eliminar todas esas deudas y saldos a favor, que es bueno decirlo, no es nada más de un lado y no del otro, también los saldos a favor anteriores al 2015. Se habla de esa eliminación y hacer una barrida tecnológica, o sea, que desaparezcan, ¿verdad?, de oficina virtual. Pero hay un artículo que dice que esto no impide que la administración fiscal luego pueda tomar cualquier medida, fiscalizar cualquier periodo de esos que realmente no se encuentre prescrito, o sea, por efecto de la interrupción de una notificación, pues, si no está vencida, pues si no está prescrita, pues la administración se reserva ese derecho en ese proyecto de ley tal como está, pero por el momento es solamente un proyecto. Los proyectos entran de una manera, salen a veces de otra y a veces ni siquiera salen, Hermógenes. Así mismo es. El mundo de los impuestos, esa temática de la retención de los asalariados, su prescripción, etcétera, es de mucho interés porque yo no sé cómo compara las personas jurídicas versus las personas físicas en cuanto a la participación en la masa contributiva de los impuestos dominicanos, no en valores, sino en numerario. O sea, hay, voy a decir, son 100 empresas, son 100 contribuyentes, entonces 60 son empresas y 40 son personas físicas, o viceversa, 60 son personas físicas y 40 son empresas. Yo no sé, y por eso le doy la importancia al tema, porque creo en lo segundo de que 60 son personas físicas y 40 son empresas. Cerramos este segmento con una nota un poquito diferente. Recibí la comunicación desde Colombia sobre el fallecimiento del padre de la directora ejecutiva del Instituto de Contadores Públicos, la licenciada Horta. Entonces muy acongojada y está pasando los últimos días en familia después del fallecimiento. Y Balance Financiero, ella ha estado con nosotros acá, Balance Financiero se solidariza. Nos unimos al dolor que embarga a esa familia. La vida continúa y el mundo de los impuestos también, así es Balance Financiero, volvemos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos y pues en esta ocasión vamos a conversar, según hemos ido, vamos a decir estos temas, pues trayéndolo durante el programa, sobre la prescripción y las retenciones de los asalariados en materia de impuestos sobre la renta. Un asalariado se le retiene de manera mensual, pero luego si hay un problema, ¿cuál sería esa prescripción de ese asalariado? Así es, vamos a hacer ese comentario, pero vamos a atender el requerimiento de Hermógenes primero. El primer punto es que el número de contribuyentes personas físicas es mayor que el de las empresas, porque todos los empresarios son contribuyentes. Eso no significa que tengan que pagar diferencia, porque todo el que recibe salario y solamente salario y dividendo, su impuesto lo paga global en el transcurso del año y al momento de presentar la declaración ya está en cero. Eso no significa que no es contribuyente, es un contribuyente que pagó anticipadamente. Y yendo al tema que trae Juanita en el mundo de los impuestos, vamos a comentarlo, porque desde el punto de vista académico puede llevar algún tipo de confusión al ánimo de los estudiantes que se están formando ahora y también puede inducir a error cualquier documento, cualquier publicación que trate el tema de la prescripción. Y aquí hay que hacer una distinción entre
el tipo y la naturaleza del impuesto sobre la renta y el tipo y naturaleza de otros impuestos que no son de periodo anual. El impuesto sobre la renta, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, se rige por el principio de anualidad. El principio de anualidad significa que se imputa la renta al cierre del ejercicio fiscal, que varía según el tipo de contribuyente. Para las personas físicas, incluyendo los asalariados, el periodo fiscal es el año natural, que comienza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todo cuanto ocurra en ese periodo constituye el principio de anualidad del impuesto de las personas físicas. Y las personas físicas que son empresas unipersonales tienen un tratamiento comercial distinto a la persona física o personas naturales no comerciantes, y eso es importante tenerlo claro. Y están las personas jurídicas cuyo periodo tiene 4 posibilidades según el Código Tributario. Cierre el 31 de diciembre, que sería el periodo fiscal enero-diciembre. Cierre a marzo, que sería el periodo fiscal 1 de abril, 31 de marzo. Cierre de 30 de junio, que sería 1 de julio, 30 de junio. Y cierre 30 de septiembre, que sería 1 de octubre, 30 de septiembre. Y cada uno de estos ejercicios fiscales tiene una fecha de presentación diferente y también una fecha de prescripción diferente. No nos vamos a referir nosotros hoy a la prescripción abierta, sino al tema concreto de los asalariados que pagan su impuesto sobre la renta de manera provisional mediante 12 anticipos. Y esto hay que entenderlo con claridad. No es un impuesto mensual. Significa que el impuesto anual se divide en cuotas mensuales de manera provisional y al cierre del ejercicio fiscal se rinde una declaración anual, que es el formulario ya muy conocido por todos, el IR13, que se presenta o debe presentarse según la legislación vigente al 15 de marzo del año siguiente al cierre, y que se ha dado en prorrogar de manera colectiva hasta fines de marzo en los últimos tiempos en la administración tributaria. Entonces, el pago que se hace de un salario y la retención del impuesto que se paga a más tardar el día 10 del mes siguiente no constituye un periodo fiscal para fines de la prescripción. Significa un anticipo que se va a ir acumulando hasta el cierre del periodo, y por tanto, en materia de retenciones del impuesto sobre la renta, no puede prescribir un mes fuera del periodo fiscal, sino que prescribe el ejercicio fiscal en el cual se ha hecho el pago. Y esta es la parte que quisiera dejar clara en el ánimo de los estudiantes y de los usuarios de las informaciones que se publican de manera privada o pública, porque puede generar una confusión. Pasaría exactamente lo mismo que los 12 anticipos que pagan las empresas, que cada anticipo debía tener una fecha de prescripción si se le da el tratamiento de que porque hay 12 pagos anticipados, el impuesto se paga mensual. No, el impuesto sobre la renta es anual para todos los fines y su prescripción es de año en año, dependiendo de la fecha de cierre de las empresas y dependiendo de la persona física o personas naturales. Eso es el punto que queríamos tratar como elemento aclaratorio, como el aspecto académico de orientación, porque hemos visto algún tipo de información que confunde el tema del impuesto mensual y el impuesto anual. Ahora pasamos a los impuestos de carácter mensual, como es el caso del ITEVI, cuyo periodo es el mes calendario. Del día 1 al último día del mes, toda operación que se haga en materia
de transacciones de bienes, de transferencia de bienes industrializados, muebles y servicios estarían grabadas y cada mes prescribe de manera independiente a los demás meses, porque expresamente el impuesto es de carácter mensual. Lo propio pasa con los impuestos selectivos, que son de carácter mensual. Sí. Paso la palabra. Excelente aclaración y realmente entonces en materia de prescripción, ¿verdad? Que es y la fecha de inicio de la prescripción es el día siguiente al vencimiento, a la fecha de vencimiento de presentación y pago. Ese inicio de prescripción va a depender, como nos explica y nos aclara don Francisco, de la naturaleza del impuesto. Primero, obviamente, esa fecha, pero si es un impuesto mensual o un impuesto anual, y es lo que han dicho muchos tribunales también, por ejemplo, con relación al ITEVIS, diciendo la prescripción es mensual, materia de impuestos sobre la renta debe ser anual, y es lo que nos aclara don Francisco, independientemente de que se haya una retención mensual. El impuesto es anual y como es anual, pues su prescripción también debe ser en esa fecha límite de presentación y pago de ese impuesto, independientemente de la fecha en que se presente. Es una muy buena aclaración, sobre todo que la prescripción en nuestro país, y yo sé que Hermógenes va a estar muy de acuerdo conmigo, ha dado mucho que escribir. Han habido muchos casos en sede administrativa, en sede jurisdiccional, y no es que han habido, es que hay muchos casos todavía, que si hay una prescripción que fue interrumpida, que si hay una suspensión de la prescripción, que si hay una causal que lo suspende. ¿Y qué es la prescripción? Sencillamente, mira, inacción de la administración. Entonces, si durante 3 años no hubo una acción, pues el derecho de accionar se pierde y ya la administración no puede cobrar, y si cobra, pues el contribuyente puede decirle, mira, esto está prescrito, y esas causales que hay para pues alargar un poquito o suspenderla, a veces hasta 5 años, o interrumpirlas, pues son unas causales que tienen que estar expresamente establecidas en la ley, y que hay veces que han habido interpretaciones diciendo esto entra dentro de una causal, por ejemplo, la inexactitud de una declaración. La administración decía que eso pues suspendía la prescripción, y sin embargo los tribunales han dicho no, esto para que se suspenda la prescripción en estos casos debe haber una falsedad, y por lo tanto ese procedimiento penal de perjurio. Entonces eso es como que nos ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? La prescripción, Hermógenes. Sí, es bastante, tiene un ámbito muy, muy inconmensurable. ¿Tú recuerdas en el colegio el 8 acostado? Eso le decía infinito, que era un 8 acostado. Así mismo, ese tema, porque si la persona física realiza una actividad fuera de lo que es bajo dependencia, que quiere decir como empleado, digamos, fue a Estados Unidos, trajo una maleta de ropa, pagó los impuestos, lo vendió y se ganó 100,000 pesos. Entonces, por esos 100,000 pesos se le disparó el impuesto a pagar, porque tuvo que hacer un IR1, una declaración personal, fuera de nómina. Estoy hablando lo más. Entonces, el saldo a favor que le pudiese generar esa transacción fuera de dependencia, te dicen, bueno, solicita el reembolso, pero tengo que revisarte. Y le dije, pues deja eso ahí. Entonces eso se asocia mucho a la prescripción. Bueno, la información es cierta cuando yo la he validado. En síntesis, hay mucho por donde cortar, y concluyo, porque yo sé que nos quedaban unos segunditos por ahí debajo de la manga. Concluyo diciendo que la forma de validar ese impuesto anual, que no es mensual, y estamos hablando de la persona física. Antes se hablaba de presentar el IR13
declararlo y presentarlo. Ahora es validarlo. El IR3 es un formulario donde se acumulan todos los salarios y se concilia lo que se haya retenido y lo que no se haya retenido. Y es lo que da base para imputarse gastos de personal dentro de la declaración de impuestos de la empresa. Así es, la reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Hasta la próxima semana. La semana que viene una nueva edición de Balance Financiero. Pásenla bien.